Adelante, hermana. Amado Señor, aquí tus hijos, Señor, gozándonos de este tiempo maravilloso, Señor. Gracias, gracias por nuestro pastor Mario, Señor, que con gusto nos enseña, nos aclara y, Señor, quiere llenar nuestros corazones de tu palabra, Señor. Agradecidos de verdad por esta enseñanza, porque Señor, queremos seguirte a ti, Señor, y necesitamos aclarar, seguir tus caminos, tus pasos, Señor, para irnos perfeccionando, Señor, cada día. Estamos tus hijas, tus hijos, reunidos en tu nombre, dándote la honra, dándote la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, sí. Me voy a abrir el portón porque me trajo mi hija María y me escribí para que se quedara tranquila. Me decía, cierra el portón, por favor, que la cosa no está buena. Yo lo cerré. Voy a abrirlo, por si acaso. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor porque hemos podido llegar aquí hasta su casa. Y bueno, saludamos a los que están aquí y a los que están por allá en el chat. Mira Magnolia cómo se ríe. Bueno, el Señor le bendiga mucho por allá. Como saben, las damas tienen su culto de oración el jueves a las 7:30, ¿no? Y bueno, el domingo a las 9 de la mañana tenemos nuestro servicio de adoración como de costumbre. Y entonces vamos a continuar en esta noche con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y entonces vamos a seguir donde nos quedamos, ¿no? Nos habíamos quedado en Romanos capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 28 hasta el versículo 8 del capítulo 3. Romanos capítulo 2 del versículo 28 hasta el 8 del capítulo 3. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí, de haber llegado a estudiar tu palabra. Necesitamos
la dirección de tu Espíritu, para que nosotros podamos entender el plan, el propósito y el objetivo que tú tienes para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú reprendas cualquier cosa que no esté en tu voluntad y que nos puedas usar simplemente como esta vasija que es de barro en la cual tú has depositado un tesoro que es tu salvación y es tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas, perdones nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, como estamos viendo, está amonestando, ¿no?, por decir de alguna manera, o está aclarando a los judíos en esta manera en la cual él está tratando de equilibrar, ¿no?, el supuesto conflicto, la desavenencia o la tirantez que había entre judíos y gentiles, entre personas que habían, los gentiles son las personas que no nacieron judíos, y bueno, los judíos sí eran los que venían con lo que era la ley y todas aquellas cosas. Hoy estos dos grupos están dentro de la Iglesia de Roma, han creído en Cristo, se entiende que han nacido de nuevo, y el apóstol Pablo está tratando de ubicarlos, ¿no? Porque hay algo que es muy importante, la unidad, como dice la Biblia, la unidad del Espíritu. Es decir, si el enemigo logra dividirnos como cristianos, dividir la iglesia, entonces ganó una gran batalla. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos divididos, lo primero que pasa es, cuando tenemos problemas entre nosotros, lo primero que pasa es que el Espíritu Santo se contrista. Y estoy hablando ahora en la búsqueda colectiva. Eso, por supuesto, que a veces es el resultado, como siempre he dicho, de mi búsqueda individual y de mi déficit espiritual con Dios. Ahora, yo vengo mal, empieza la murmuración, empieza la queja, de lo cual todas estas cartas en el Nuevo Testamento tratan de hablar y de atajar esa situación precisamente por eso, porque muchas veces no tenemos los resultados que queremos, muchas veces entendemos que no vemos a Dios manifestarse con el poder que quisiéramos que Dios se manifestara, y es precisamente porque nosotros estamos divididos. Y entonces, ahora, lo he dicho siempre, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo he dicho, no, lo dice la palabra de Dios. Pero bueno, lo que he dicho es, imagínense que ahora los órganos principales del cuerpo y los que no son principales también se disgusten. ¿Qué podría ser de nosotros? Más que enfermos, yo creo que estaríamos muriéndonos. Pero si de los que no son principales, como es la uña de uno de los dedos, del dedo gordo del pie, se disgusta nada más y empieza a latir, empieza a doler, nosotros tenemos un dolor tremendo. Entonces, hermano, ya no funcionamos igual, ya no es así. Entonces, a veces nos entretenemos en cosas triviales y no nos damos cuenta que nosotros estamos en una batalla ante un ejército que es el ejército más terrible del mundo. Olvídense ahora Irán con desarrollo de armas nucleares o el que usted quiera decir. No. El más peligroso y terrible del mundo es el ejército que está luchando contra la iglesia, porque es el ejército de Satanás con todos sus demonios, usando a personas afuera y adentro también, como lo hemos visto en estudios anteriores, usando personas afuera y adentro para tratar de hacerle daño a la iglesia. Y entonces, usted se imagina ahora el ejército de los aliados
en cualquiera de las guerras, las que están sucediendo ahora, o en cualquiera de ellos, que entre ellos mismos empiecen a tener problemas, por supuesto que no le cuentan nada al otro. Por supuesto que ahí le dan una ventaja tremenda, porque el otro está tirando a matar. Y entonces nosotros tenemos que tratar de tener la mayor comunicación, tenemos que tratar de tener el mejor entendimiento para, tú me defiendes a mí, yo te defiendo a ti, para que todos podamos ser protegidos de alguna manera. Bueno, el ejército que tenemos enfrente está tirando a matar. Está tirando a matar. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Entiendes? Entonces, no sencillamente, no es bueno que nosotros tengamos divisiones, ni conflictos, ni contiendas entre nosotros cuando Dios nos llamó a amarnos. Y eso es lo que está pasando aquí en esta carta, que el martes pasado el apóstol Pablo habló bastante duro, le dijo, en otras palabras le dijo lo que decía prácticamente Jesús, aunque no usó la palabra, ustedes son unos falsos, ustedes son unos hipócritas. Ustedes dicen esto y esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto, y no hacen nada. Ustedes van contra lo que ustedes mismos dicen, y esto mismo los condena. Entonces, hermanos, ahora entró Pablo en el tema de la circuncisión. El martes pasado le dije lo que era la circuncisión, y ahora le dice, porque los judíos presumían de la circuncisión. Y el que era considerado un incircunciso, era considerado como si fuera un pecador, un tipo esto banal, una persona que no vivía en pureza, en santidad. Y entonces ahora le dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, haciendo ahora alusión al contexto, ¿no? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora el apóstol Pablo llega a un tema interesante e importante. ¿Qué era la circuncisión y qué significaba la circuncisión? Bueno, vamos a buscar ahí en Génesis capítulo 17. Algún hermano que me lo lea, ¿no? Génesis capítulo 17. Algún hermano que me lea los versículos del 10 hasta el 12. ¿Alguien quiere leer? Jennifer. Amén. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne del vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Es decir, fíjate, que es curioso, ¿no? Antes de entrar en lo que les quiero decir, es curioso que lo manda a circuncidar al 8º día. Y científicamente está aprobado que en el 8º día es cuando el niño le sube más la vitamina K y tiene mayor coagulación, lo cual evita que haya hemorragia, ¿no? Evidentemente, la mujer también era inmunda por 7 días, y ya al 8º día, entonces también podía presentarse delante de Dios a traer su hijo. Ahora, fíjense que le dice que tiene un pacto, que va a haber un pacto, y que esta es la señal del pacto, lo que se conoce como el pacto abrahámico,
lo que es el pacto de Dios con Abraham, lo cual es un pacto de fe. Si algún día después más adelante estudiamos el Gálatas, el apóstol Pablo, como aquí en Romanos también, el apóstol Pablo se despacha, ¿no? Diserta precisamente con respecto a eso. Dios llamó a Abraham y le dio un pacto 400 años antes, 430 años antes de la ley. Por tanto, es una cosa que está antes de la ley. Y lo cual está diciendo, no voy a decir lo que iba a decir, pero me quedé así porque me vino otra idea a la mente, pero bueno, lo cual está, hermanos, diciendo que iba a haber un pacto por la fe. Con Abraham, Abraham representaba la fe y no la ley. Entonces, ¿qué significa eso? Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, y a tu descendencia, es decir, no habla en plural, no habla de una genealogía en plural, sino de la descendencia de Dios por la fe. Por tanto, este pacto que Dios hace con Abraham era un pacto de fe que mira a Jesucristo, porque Jesucristo viene como resultado de la fe. Nosotros aceptamos a Jesucristo por la fe. Inclusive que era lo que me quedé así ahorita y no lo iba a decir, pero bueno, tengo que decirlo porque es algo como que va a argumentar esto. Cuando Abraham va y liberta a Lot y viene, dice que Abraham da los diezmos de todo, lo cual quería decir que los diezmos también no son parte de la ley, sino que son parte de anteriormente. Lo hizo Abraham y Jacob lo prometió. Ahora, Abraham se lo da a un sacerdote que se llama Melquisedec, y el día que nosotros entremos y estudiemos Hebreo va a aclarar todo esto. El Melquisedec era un sacerdote tipo de Cristo, superior, según Hebreos, superior al sacerdocio abrahámico, de Aarón, perdón, arónico, confundí la palabra, superior al sacerdocio arónico. Por tanto, ahí ya se está viendo que Abraham está rindiendo culto, pero rindiendo en este caso los diezmos y está haciendo obra como una obediencia en fe a un sacerdocio que es tipo de Cristo. Dice la palabra mismo, sin genealogía, sin esto y lo otro. No es que no tuviera genealogía, es que no se narra. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros vemos a Abraham, nosotros vemos que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Nosotros no somos descendientes de Moisés por la ley. No sé si me explico. Nosotros no venimos por la ley, sino por la fe. La ley, entonces, ¿qué pasó? Como dice Gálatas, fue una nodriza, es decir, fue un ayo, fue algo que fue dado para frenar, ¿no? Para que la gente tuviera una guía para frenar algo de lo que podía venir hasta que se cumpliera el orden de los tiempos, el cual era Cristo. Por tanto, yo siempre he pensado que la ley diagnostica, pero no receta. Ahora usted va con una X enfermedad al médico y usted no sé, le va con un dolor de cabeza y le dice, no, sí, usted lo que tiene es un ejemplo. Usted lo que tiene es migraña. O usted lo que tiene es dolor de cabeza porque tiene hambre. O porque a lo mejor, como le pasa a mi esposa, no tomó café. Entonces, ¿qué pasa? Sí, le diagnosticó porque tiene dolor de cabeza, pero ni le dio la pastilla para la migraña,
Ni le dio un plato de comida para que se le quitara el hambre y se quitara el dolor de cabeza, ni le hizo café para que se le quitara el dolor de cabeza a mi esposa. Entonces, hermano, ¿qué hago yo con que tú me diagnostiques, pero no me recetes y no me des la solución? Esa era la ley. Entonces, Cristo sí diagnosticó y recetó. Entonces, hermanos, este pacto abrahámico se cumple en Cristo. Y entonces, ahora, dice ahí en Romanos, lo que nosotros estamos viendo, que ahora en Cristo nosotros tenemos una circuncisión que ha sido hecha, pero no por una mano del hombre, sino que ha sido hecha por el Señor. Y esa circuncisión ha sido hecha, ¿en dónde? En mi corazón. Una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, el Señor ha puesto una marca en nuestro corazón. Una vez que nosotros hemos aceptado la fe en el Señor, nosotros tenemos una marca en el corazón. No, como está diciendo Pablo ahí en Romanos, no externamente, sino interiormente. Porque yo puedo estar circuncidado todo lo que yo quiera y no ser salvo. De hecho, en este país, en los países de nosotros, no hay esa cultura, no sé, una cosa así, ¿no? Pero este país, que tiene mucha influencia judía, y que yo no lo veo mal, creo que cuando tú tienes un varón, el cual Dios no me dio, ¿eh? Y si me lo hubiera dado, no nacieron aquí, ¿no? Pero cuando tú tienes un varón, te dan la posibilidad de elegir. ¿Quieres circuncidar? ¿No quieres circuncidar? Y ya es decisión de los padres lo que quieran hacer. Pero vamos a suponer que el 50% de los varones en esta nación, 50, vamos a tirar por un lado y para el otro, parejo, estén circuncidados. Eso no quiere decir que todos son salvos. Eso no quiere decir que van a ir al cielo. Para nada. Sencillamente, y vamos a poner que el otro 50% no están circuncidados, pero sin embargo han aceptado a Jesucristo como su Salvador y son salvos, porque la circuncisión real, que es la del corazón, fue hecha. Hubo una señal de un pacto que miraba hacia dónde, hacia Cristo, el cual vino y hizo la circuncisión en el corazón. Vamos a ver ahí Gálatas, capítulo número 6. Y vamos a leer los versículos del 14 al 17 para ver, fíjense lo incómodo, claro, eso me voy a ir un poquito más allá, pero para demostrarles lo incómodo que estaba Pablo con este tema. Gálatas 6, del 14 al 17. ¿Alguien del Zoom quisiera leer? Hermana Jubiela. Micrófono, hermana. Ya. Ahora. Ok. Gálatas 6, 14, 11. Dice así. 14 al 17. A 14 al 17. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén.
Es decir, el apóstol Pablo le dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión tampoco, sino qué es lo que vale una nueva creación, que la persona haya nacido de nuevo. Los otros días hablé de esto y no sé cuántas veces tendré que hablar de esto, pero es muy importante que nosotros sepamos que si no nacemos de nuevo no podemos entrar en el reino de Dios. El religioso no es salvo. El que por poco me salvo tampoco lo es. El casi salvo tampoco lo es. El único que es salvo es el que ha nacido de nuevo. Y aquí le dice una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, la nueva creación, entonces que tengan paz, misericordia, paz y misericordia sea sobre ellos. Y al Israel de Dios, fíjense, ¿quién es el Israel de Dios que se está refiriendo Pablo ahí? La iglesia. La iglesia. Quiero decirles una cosa. Los otros días estábamos hablando aquí, esto es un tema complicado. Estábamos hablando aquí unos detalles ahí sobre escatología y esto y lo otro. Y con respecto a eso, con respecto al milenio, hay 4 posiciones. Y con respecto a la tribulación y la gran tribulación, hay 3 posiciones. Yo no me voy a detener en eso ahora, pero algunos piensan que ya con Israel Dios acabó. Es decir, piensan que Israel es como si fuera, no sé, Jamaica, o como si fuera Brasil, o como si fuera España. Yo particularmente creo que no. Yo particularmente he visto en las escrituras otra cosa y he visto en las evidencias otra cosa. Cómo Dios ha permitido que ese pueblo subsista en el medio de tantos momentos hostiles y tantos enemigos. No quiere decir que los que hoy mueren en Israel van a ser salvos, ¿no? Porque si no mueren sin Cristo, no van a ser salvos. Pero Dios tiene promesas para ellos. Y después lo vamos a ver más adelante que en Romanos. En Romanos capítulo 11, donde dice, todo Israel será salvo. Ahora, una cosa es lo que estamos hablando desde un punto de vista de que Dios todavía tiene promesas para ese pueblo y promesas que se tienen que cumplir en un periodo específico de la historia escatológica, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa es que nosotros no seamos el pueblo de Dios. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí ahora, en este versículo que está leyendo ella, el Israel de Dios se refiere a la iglesia. Se refiere a la iglesia compuesta por judíos y gentiles, porque es cierto que hay un pasaje que dice, ya no es judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. Y eso es uno de los pasajes de los que se basan, de los que creen que ya no hay unas promesas que se tienen que cumplir en Israel. Ahora, dice que paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios, es decir, a la iglesia, a los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y lo que decía, para que vieran si el apóstol Pablo estaba incómodo, que en esta carta él prácticamente ni da un saludo como normalmente la da, ni se despide. Mire lo que le dice, y de aquí en adelante que nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo tengo el testimonio en mi propio cuerpo de lo que yo he sufrido por Jesucristo, para que me vengan a hablar de eso. Ahí mismo en Gálatas, hermano, algún hermano que me lea, capítulo 5, los versículos del 1 al 9, para que usted vea cómo amonesta la iglesia, que está siendo acechada y engañada, porque él ahí les habla, está siendo acechada y engañada por un grupo de judíos que está tratando de llevar a los cristianos a la circuncisión. Es decir, está tratando de llevar a los gentiles a la circuncisión, a los que no son judíos. Sí, vamos con Gálatas 5. Del 1 al 9. Estad firmes en la libertad
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ese es el problema. Se habían introducido, el apóstol Pablo estaba muy contrariado, para no decirle disgustado, que sí lo estaba también, por lo que había pasado, o lo que estaba pasando en esta iglesia, donde se había introducido entre ellos un grupo de judaizantes que con palabras quizás un poco que les pudo enredar, los tenían enredados. Y entonces había en esta iglesia ya el sentir de que muchos de ellos se querían circuncidar, pero el apóstol Pablo le vuelve a decir, ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión vale nada, lo que vale aquí es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo, eso es lo que vale. En el capítulo 3, lo voy a leer yo, pero dice, para decirle solamente, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, los hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Hermanos, hay algo que nosotros podamos hacer para poder comprar el favor de Dios. Hay algo, hay algún ritual, algún ejercicio, hay alguna marca que nosotros nos podamos hacer para comprar el favor de Dios. Ninguna. La salvación es un regalo de Dios por gracia. La salvación es simplemente que Dios la pone a tu disposición. Es un regalo. Y si es un regalo no se compra, porque no había absolutamente nada con lo cual se pudiera comprar el regalo de Dios o se pudiera adquirir el regalo de Dios. Si hubiera habido un solo hombre o mujer, estoy hablando en términos genéricos, que hubiera sido capaz de cumplir la ley con la circuncisión y con todo incluido, no hubiera sido necesario que Cristo viniera. Pero no hubo uno que pudiera cumplirlo. Entonces, hermano, nada podemos hacer para impresionar a Dios. Él lo ha dado todo, ¿no? Él sencillamente ha hecho así y te ha dicho, ven a mí, cruza el puente, camina conmigo, acéptame, simplemente yo te ofrezco la salvación. No, lo que pasa, tú sabes qué cosa es, que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a comprar. Nosotros estamos acostumbrados a pagar el precio por algo. Y entonces, eso es
lo que no, pero esto es lo que muchas veces nos es hasta de tropiezo. No, pero ¿qué va? Pero ¿cómo puede ser tan fácil? Tú ves en otras religiones que tienen que pagar promesas, que tienen que llevar animales, que tienen que pagar ofrendas y no sé cuánto, y tú lo ves locos detrás de todo eso. Porque si yo te doy, tú me das. Y yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pagar una promesa, sí, pagar esta promesa, y tú haces esto, si yo te hago un trabajo así. Pero en el cristianismo no es así. El cristianismo es por gracia, por medio de la fe. Yo no me lo merecía. Nadie se lo merecía. Que Dios se hiciera hombre y muriera en una cruz, sustituyéndome en la cruz. Eso es lo que se llama, ahora a lo mejor hablamos un poco de eso en Semana Santa, eso es lo que se llama muerte vicaria. Es decir, lo cual es muerte sustituta. El que debía haber ido a la cruz era yo, por mis horas y con lo que yo pudiera comprar o no pudiera comprar, por mis horas, el que debía ir a la cruz era yo. Pero él, en su misericordia, dijo, quítenlo a él, que yo voy a morir en su lugar. Pero ¿cómo es posible? Sí, yo voy a morir en su lugar. Entonces, hermanos, la circuncisión, dice la palabra, que es en el corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. A Él sea la alabanza, nada a ningún hombre, sino simplemente a Dios. Esa alabanza viene de Él y es solamente para Él. Vamos a buscar ahí algún hermano que me lea 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, para seguir adelante con el estudio. Hermana Beatriz. Ya. 2 de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, aquí el apóstol Pablo está hablando también del nuevo pacto y del antiguo pacto. El antiguo pacto es el que estaba, se refería a la ley. Ahora, en Cristo nosotros estamos en un nuevo pacto. Y entonces ahora dice que son ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, refiriéndose a la ley, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Déjeme aclarar esto. Quiere decir que cuando leemos el Antiguo Testamento nos está matando, o cuando leemos, no. Sencillamente, cuando tú te enfrascas en una ley, a cumplir una ley, la cual te está diciendo, como le dije ahorita, tú eres pecador, la cual te está diagnosticando, te está diciendo, sí, tú vas a morir en tus delitos y pecados, pero no te está dando la solución. Ahora, el Espíritu vivifica. Ahora estamos bajo un pacto diferente en Cristo Jesús que nos da vida y vida espiritual. Y entonces ahora, por mediación de ese Espíritu, la palabra de Dios habla a nuestros corazones y no nos condena, porque tenemos un mediador, tenemos un abogado, tenemos alguien que hizo expiación por nuestros pecados. Por tanto, ser un legalista, ser una persona extremadamente a querer cumplir la ley, eso es morir. Ahora, cuando tú le dices a Jesucristo, me rindo a ti, ayúdame por medio de tu espíritu a poder orar y a tratar de hacer tu voluntad, entonces
no sé, es mejor. Cuando por ti mismo quieres cumplir una cosa, no vas a poder cumplir. Pero cuando tú tienes un corazón humilde y tú dices, Señor, no soy yo, eres tú. Hace muchos años yo le prediqué a un amigo que espero que no vea esto, porque bueno, estás en Cuba, espero que no vea esto. Y si lo ve, no no sé. hay luz ahí ahora, no puede verlo. No hay luz ahí. No, ya llegó. Bueno, yo si él lo ve, sé que no se va a poner bravo, porque él ha aprendido mucho. Entonces, Dios hizo una obra muy linda en él. Ese hombre, la casa de ese hombre era un altar a la santería. Y yo iba ahí, compartía con ellos, él rentaba los mandos. A mí no se los rentaba a mí. Rentaba los mandos para jugar la Atari y eso y lo otro. Y yo iba ahí con un grupo de amigos, compartíamos y yo iba poniendo la palabra. Bueno, el problema es que no voy a contar el testimonio porque si no voy a poder terminar pero el problema es que ese muchacho, las cosas maravillosas que hace Dios, el Señor lo toca. Y el Señor, un día le voy a contar el testimonio de el por qué era lo que estaba pasando con él y todo eso. Y el Señor lo toca y toca a la esposa y hay una transformación tremenda. Gloria a Dios. Pero hermanos, lo que estábamos viendo, que estaba pasando con los Gálatas y lo que está pasando aquí en la carta de los Romanos, a veces dice que, como dice Jesucristo, son como ovejas sin pastor, ¿no? Están desorientadas, no había. Y entonces empezaron a llegar como los mismos estos que estamos viendo allá, como unos judaizantes, como unos de la ley, y le empezaron a... Yo tenía el ministerio mío, pero él fue varias veces con nosotros, pero estaba un poco lejos. Pero aparte de eso, yo tenía dos casas, una en Lauto y una en Luyanó. Él vivía en Luyanó y entre semana estábamos en Lauto porque la escuela de las niñas, y entonces yo lo veía los fines de semana y lo perdía de vista, pero siempre lo atendía. Bueno, el problema es que un día estamos en una esquina y él llega y me dice, se tiró en ayunos tremendos a buscar de Dios, pero es lo que estoy diciendo. Sin la gracia de Dios, todo eso es bueno, todos esos ejercicios espirituales son buenos, pero cuando tú crees que tú vas a conquistar algo, entonces vienen los fracasos. El problema es que un día estamos en una esquina y yo conversando y me dijo, hace como una semana que no peco. Yo le digo, ¿cómo? Y eso como el muchacho, tú no sabes el nivel espiritual que he cogido, yo no salgo de un ayuno para otro. Y le dije, ¿cuánto me dijiste que hacía? Me dice, hace como una semana que yo no peco. Y yo, no. Lo primero que te voy a decir es que tú estás mal. Porque todos los días nosotros pecamos una pila de veces. Hasta cuando no, es que tú no entiendes el nivel espiritual que yo tengo. Digo, oye, estás mal, bájala a servir, humilla que estás mal. Todos los días pecamos, hasta con el pensamiento, y pecamos una pila de veces. Entonces tú no tienes que pedir perdón al Señor, perdona mi falta, perdona mis pecados. Todos los días tenemos que pedírselo. No. Oye, no pasó 2 días. No quiero ni decir lo que hizo. Pues fue un pecado. Hizo ¡boom! Contra el piso y aquello fue. Vimos así. Fue verdaderamente, bueno, todos los pecados son feos, pero aquello fue, porque hermanos, no te puedes creer que el poder está en... Es decir, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero no te puedes creer que tú lo generas, no te puedes creer que tú eres el que produce la espiritualidad, no te puedes creer que tú con ayuno, no te puedes creer que tú con vigilia, lo cual son cosas que estoy a favor de eso y son cosas muy buenas, pero son cosas que son recursos espirituales para nosotros poder humillarnos más delante de Dios y para nosotros poder buscar más su voluntad y ¿cómo se llama? Para someternos, ¿no? Para poder entregarnos, rendirnos más, cada día más delante de su presencia para que Él nos llene con su espíritu
Y a medida que Él nos llene más con su espíritu, nosotros vamos a ser más humildes. Es imposible que Dios me llene con su espíritu y yo vaya a pensar entonces que yo no peco. No. Si Dios me llena con su espíritu, es para yo comprender la dependencia y la necesidad que yo tengo cada día más de Él. Y entonces, hermanos, a veces nos creemos, porque es la tendencia del hombre de creerse fuerte en sí mismo. Y sin embargo, la palabra de Dios, y que se quede firme y que no calle, pero también le dice al apóstol Pablo que el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. Tenía un aguijón de la carne que nadie sabe que realmente, en realidad cuál era, pero que lo bofeteaba, y él le había pedido a Dios que se lo quitara 3 veces y ya no se lo quiso quitar, porque empieza diciendo, para que la grandeza de mis revelaciones no me saltase. Un hombre que había ido hasta el tercer cielo, y lo está hablando ahí en ese contexto. Pero Pablo, para que tú no te vayas a creer superior a nadie, simplemente lo único que sirve para ti es que te baste mi gracia. ¿Qué ventaja tiene el ser judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Me quedan 10 minutos, a ver si puedo terminar. ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios, este tesoro, viene de los profetas, viene de todos esos profetas que escribieron al pueblo de Israel, que hablaron al pueblo de Israel. Es decir, que ellos tenían una ventaja sobre los demás. Tenían la realidad, tenían las profecías, tenían todo. Entonces, en realidad, la palabra de Dios era poderosa, era la que cambiaba todo. Vamos a leer ahí en el Salmo capítulo 19, algunos versículos que nos dice ahí de lo que es la palabra de Dios y lo que significaba, ¿no? Hay muchos versículos, yo hace un tiempo les hablé de algunos versículos de la palabra, ¿no? Pero en el Salmo capítulo 19, algún hermano que me pueda leer los versículos de 7 a 10. 19, 7, 10. Sí. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Esto es, la palabra de Dios es una belleza. Y el salmista está diciendo en el versículo número 10 que ojalá ese fuera mi sentir. Porque si me hablan ahora entre la Biblia y el oro, yo creo que saco despetroncado por ahí para afuera. ¿Me entiendes? Ahora, que ojalá sea mi sentir, que yo desee la palabra de Dios, sus preceptos, sus mandamientos, sus indicaciones, yo la desee más que el oro y más que el oro afinado, y que sea para mí más dulce que la miel, que la que destina el panal, que yo pueda comprender que yo necesito alimentarme espiritualmente cada día, porque esta es la fuente de poder para un cristiano. Aquí está lo que nosotros tenemos, pero sigue diciendo el apóstol Pablo en capítulo 3, porque si algunos de ellos han sido incrédulos, a pesar de que tuvieron la palabra, a pesar de que tuvieron la palabra de Dios, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Yo les traía algunos pasajes aquí, pero no los voy a usar porque me quedan 6 minutos, pero les traía algunos textos aquí de la fidelidad del Señor. Pero lo que nunca podemos dudar es que Dios es fiel. Dios
es fiel. Vamos a buscar uno solo, porque traía otros más, pero vamos a buscar uno solo que es bastante impactante. Que dice, bueno, no lo voy a decir porque si no, ¿para qué lo vamos a buscar? Segunda Timoteo 2. Segunda Timoteo 2, los versículos del 11 al 13. ¿Alguien de sur quiere leer? No, alguien aquí, ¿no? ¿Quién va a leer? Timoteo 2. ¿Yo puedo leer? Sí, sí, adelante. Segunda de Timoteo 2 2, del 11 11 al 13. del 11 al 13. Dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero lo que le quería decir está contundente. Aún mi infidelidad no va a variar la fidelidad de Dios. Aún yo siendo infiel, Dios va a seguir siendo fiel. Dios no va a fallar. Dios no nos va a dejar. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Otra de los atributos de la personalidad de Dios. Dios es veraz. Dios no puede mentir. No hay ninguna sombra de mentiras en él, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que castiga? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo jugaría Dios al mundo? Pero si por la mentira o por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Aquí el apóstol Pablo sigue hablando que Dios es justicia, que Dios va a aplicar la justicia. Recuérdense que venimos del capítulo 1 donde dice que Dios, como el hombre fue cayendo Sí, ¿en cuál versículo acaba de leer usted? Estoy leyendo los versículos del 5 al 8 de Romanos 3. Dice, acuérdense que venimos del capítulo 1 donde el hombre ha caído depauperadamente y Dios dice que va a aplicar juicio sobre ellos. Dice, pero aún así, por la mentira del ser humano, por la incredulidad del ser humano, por todo, dice que Dios abundó para su gloria. Entonces ahora Pablo se pregunta, ¿y por qué entonces soy juzgado como pecador? Y entonces habla en el último versículo, dice que se nos calumnia. Y entonces fíjense lo que es el enemigo y lo que está tratando de hacer creerle a las personas, que Pablo está diciendo, hagamos males para que nos vengan bienes. No. El hecho que Dios sea amor, el hecho que Dios sea justicia, el hecho que Dios sea fiel, el hecho que Dios sea veraz, no quiere decir tampoco que nosotros entonces, para que Dios, y eso lo aclara después en unos capítulos más adelante, y por eso Pablo como que lo deja así, ¿no? Por eso lo aclara en unos capítulos más adelante, donde, por ejemplo, termina el 5:21, dice 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora dice, para que, así como el pecado
reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero fíjense cómo empieza el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que le están queriendo tergiversar? Que cuando más pecado hubo, vino Jesucristo y lanzó la gracia, y lanzó su misericordia, y lanzó su sangre, y lanzó su perdón sobre todo, y cubrió más allá de donde el pecado pudo haber llegado. Por tanto, hay perdón para todos, hay misericordia para todos y gracia para todos. Ahora, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Por eso dice Pablo, me están calumniando. Me están calumniando porque están diciendo, hagamos males para que vengan bienes. No. Dios no camina así. Dios extiende su misericordia, pero Dios conoce nuestro corazón y Dios escudriña nuestro corazón. Y Dios sabe cuando yo fallo me duele. Dios sabe cuando yo fallo y no quería fallar. Dios sabe cuando yo fallo de una manera involuntaria, pero cuando yo lo estoy desafiando, retando a Él y burlándome de Él, eso no es así. Eso no es así, porque Dios no actúa así. Vamos a dejarlo ahí, porque ya estoy en tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, para pasar a la oración. Pastor, una señora me preguntó en estos días de que nosotros decimos que Dios, si nosotros nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados, Dios nos perdona. Y Él tira esos pecados, Él se olvida, ¿verdad? Y si volvemos a pecar, Él dijo, Él lo toma como un nuevo pecado, ¿no? Y uno nos perdona. ¿No? Entonces ella me hizo la comparación con Job. Que Dios le dijo al diablo, pues hazle todo menos toques su vida, su propia vida, porque ella sabía, él sabía de que Job no iba a pecar contra él. O sea que él sabe, Dios sí sabe si vamos a pecar. La cosa es que Dios sí sabe que somos pecadores y que vamos a pecar. Entonces él porque nos sigue perdonando y perdonando. Sigue. Que Dios sí sabe que nosotros vamos a pecar. Dios lo sabe todo. Dios sabe desde el principio hasta el final. Pero nos perdona de todas maneras. Pero que dejó, él sabía que Job no iba a pecar. Yo estaba leyendo algo interesante aquí en 2 de Timoteo y dice así, que va con lo último que usted expresó, que dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Este es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Sabiendo que vamos a seguir pegando porque Dios es bueno, misericordioso, sí nos perdona, pero a conciencia, si lo invocamos, no podemos estar pecando deliberadamente. La pregunta es que ¿por qué si sabe que nosotros vamos a seguir pegando, nos sigue perdonando? Porque como que se están burlando, pero ella lo que quiso decir que nosotros somos pecadores y nos burlamos. Sí, pero nosotros vamos a seguir pecando todos los días, pero en pecados involuntarios. Que puede ser que yo caiga en un pecado que mañana, por ejemplo, yo pueda cometer un pecado como lo que más se señala, robé, adulteré, forniqué, es decir, Dios me va a perdonar igual, pero Él sabe, Él me va a extender su misericordia, Él va a extender su gracia y me va a buscar como la oveja perdida, pero como dice Nil, no por una burla, sencillamente por una debilidad mía. Entonces, hay un borderline que es no hace del pecado una práctica. Exacto. Nosotros somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Eso que dijo ella. Es decir, el nacido de nuevo, que está eso está primero de Juan ahí, el nacido de nuevo no practica el pecado. Hay un versículo que hace una advertencia bien fuerte que está en Hebreos 12:14.
que dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Por tanto, hermanos, el hecho de que nosotros creamos que podamos pecar deliberadamente, el que crea que puede pecar deliberadamente, verdaderamente tiene que revisar su salvación. Lo que un día les puse aquí, la ilustración que puso Spurgeon, que es basada en eso mismo que dice la Biblia. Las ovejas meten las patas en el fango y retroceden. Los puercos se revuelcan. Y ¿Qué quiere decir antes eso? decía que las ovejas oían la voz de su pastor, pero las cabras no sé qué. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que un cristiano puede caer en el fango, lo cual se traduce en pecado, pero va para atrás. Va para atrás porque no es su naturaleza. No es su naturaleza estar metido en el fango. Ahora, el del puerco sí, aunque lo bañes y lo perfumes. Entonces, no puedo seguir poniendo ejemplos, pero vamos a pasar a la oración. Bueno, Meten las patas en el fango y retroceden y los puercos Los puercos se revuelcan en el O sea, en otras palabras,